Quisiera comenzar de esta manera. Dice, el Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes de la historia. En su punto de mayor auge, el Imperio Romano cubría cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, para que se hagan una idea, como qué significa este número que yo estoy dando, el Imperio Romano tenía una extensión que era similar a juntar todo México, todo Centroamérica y parte de Sudamérica unido en un gobierno central. Ahora, el éxito del Imperio Romano fue sus campañas de conquista. Y ese éxito que el Imperio Romano tenía no se debía meramente al tamaño de su ejército, sino principalmente a la estrategia y preparación que tenían para la batalla. Un historiador romano que se llama Flavio Vegencio Renatus escribió: la victoria en la guerra no depende del número ni del mero valor, sino de la habilidad y la disciplina. Ahora, creo que esta frase de este historiador romano tiene mucho que decirnos sobre la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la vida cristiana requiere en muchas maneras de esa misma disciplina y estrategia para poder vencer. Y quiero que entendamos esto, pero la victoria en la guerra espiritual no depende de cuán fuertes somos ni de cuánta experiencia tengamos. O sea, no importa si tú eres un recién convertido o si llevas 10 o 15 años de cristiano. El éxito en la guerra espiritual depende exclusivamente de que si estamos correctamente equipados y preparados con lo que Dios ha provisto para la batalla. Y ese es justamente el título de este sermón, vistiendo toda la armadura de Dios. Es la preparación, la estrategia para poder ser victoriosos contra Satanás y el pecado. Y la idea central de este pasaje, y creo que es la idea obviamente central del texto, del sermón que vamos a estar dando, es la siguiente. Y es que los cristianos debemos vestirnos de toda la armadura de Dios mientras dependemos completamente de Dios en oración. Déjenme repetirla una vez más. ¿Cuál es lo esencial que nos está enseñando esta última porción del libro de Efesios? Primero, los cristianos tenemos el deber, la responsabilidad de vestirnos de toda la armadura de Dios. Es decir, tomar todos los recursos espirituales que Dios ha provisto para poder ser victoriosos. Pero no basta simplemente con tomar las armas que Dios nos ha dado. Esas armas deben estar vestidas o barnizadas en dependencia a Dios en oración. Entonces es las armas y la oración. Y esos van a ser los dos puntos que vamos a estar viendo en este sermón. La fortaleza del soldado en sus armas, la armadura del soldado y la fortaleza del soldado. Vamos por favor a leer en Efesios capítulo 6, versículo 14 al 23 y luego vamos a orar. Dice así la palabra inspirada e inerrante de nuestro Dios en Efesios capítulo 6, versículo 14. Dice, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu
y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia con un solo objetivo. Queremos escuchar tu voz. Queremos aprender de ti. Queremos someternos a la autoridad que tu palabra tiene sobre nuestras vidas. Te ruego que nos ayudes en esta misión, que uses el Espíritu Santo que mora dentro de aquellos que han sido regenerados para iluminar su entendimiento, para abrir sus corazones, para recibir la palabra con gozo, Señor, y poder hacer los cambios que sean necesarios. Usa este sermón, Señor, y aún mi debilidad para que tú puedas comunicar un mejor sermón del que yo voy a predicar, Padre. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a comenzar con la primera parte del llamado del cristiano en la batalla, que es la armadura del soldado. Y antes de observar cada uno de los detalles de la armadura, hay 6 piezas, es fundamental entender algo de lo que Pablo está haciendo en este texto. Y es que Pablo no está inventando esta imagen de la nada. Pablo está tomando la imagen del soldado del Antiguo Testamento y en particular del libro de Isaías. En Isaías, y esto es muy interesante para entender correctamente la armadura, se nos presenta al Mesías, al Salvador prometido, como un guerrero divino que viene a rescatar a su pueblo. De hecho, si uno mira en Isaías 59, versículo 17, que va a aparecer atrás mío, hablando del Salvador que vendría, se dice, se puso la justicia como coraza y el casco de la salvación en su cabeza, como vestiduras de ropas de venganza, y se envolvió de celo como un manto. Entonces, se dan cuenta, logran ver, ¿no?, en el pasaje, que quien viste la armadura de Dios que Pablo está describiendo en Efesios capítulo 6, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, es el Mesías prometido para salvar a Israel, su pueblo. Entonces la pregunta es, ¿qué está comunicando Pablo al usar esta imagen del libro de Isaías? Y bueno, lo que Pablo básicamente está diciendo es que la armadura para resistir a Satanás es la armadura del Mesías, la armadura de Cristo. Y si piensan en cómo la Biblia se organiza en cuanto a sus temas, nosotros vemos que repetidamente desde Génesis 3:15 se anuncia que el Mesías va a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no? Y eso es justamente lo que vino a hacer el Mesías. Entonces nos está diciendo Pablo que al vestirnos de la armadura del Mesías vamos a poder tener victoria contra Satanás. Y es muy interesante porque Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 14, dice así, dice, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne.
Entonces, si entendemos bien lo que el apóstol Pablo está haciendo, nos está diciendo, para poder estar revestidos para la batalla contra Satanás, tengo que vestirme de aquel que ha destruido a Satanás, aquel que ha declarado su victoria. Por tanto, tomar la armadura de Dios es tomar a Cristo en nosotros. Y antes de empezar a describir todas las partes de la armadura, tenemos que entender esto. Y a las visitas especialmente que están aquí, y personas que quizás no saben si han confiado o no en Cristo. Si tú no has creído y confiado en Cristo como tu único y suficiente Salvador, nada de lo que voy a decir en este sermón te aplica. Nada. Y como comunicaba yo en el sermón anterior, Satanás no necesita hacer muchas estrategias para engañarte porque ya estás bajo sus garras, estás viviendo en la voluntad del enemigo y no en la voluntad de Dios. Entonces, lo que este texto nos muestra es que la invitación para vestirse de la armadura, es decir, para tomar a Cristo Jesús por la fe, sigue abierta. Y tú puedes hoy arrepentirte de tus pecados, confiar en Jesús por la fe, y Dios no solo te va a revestir de justicia al confiar en Cristo, además Dios te va a dar una armadura completa que viene por medio del Espíritu Santo para que vivas para la gloria de Dios. Entonces, si hay alguien aquí que no ha confesado a Jesús como su Salvador, les ruego, no retrasen ese momento. Vengan a Cristo y Él va a ser misericordioso, no solo para perdonar, sino también para transformar sus vidas. Y dicho eso, vamos entonces a describir las 6 partes de la armadura y vamos a explorarlas una por una. Y vamos a partir entonces con la primera. Pablo empieza en el versículo 14, dice: estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Entonces la primera parte de la armadura es el cinturón de la verdad. Y en el mundo antiguo, el cinturón no era meramente un elemento decorativo. De hecho, el cinturón para un soldado servía para soportar tanto la espalda y el traje completo y el resto de la armadura. Es decir, sin estar ceñidos los lomos, como dice el pasaje, significaba que aún no estábamos listos para ir a la batalla. Lo primero que se ponía el soldado cuando decidía ir a combate era el cinturón, que era una metáfora que Pablo está usando, que si los cristianos desean entrar en batalla, lo primero que deben hacer es estar listos y firmes con la verdad. Y la realidad es esta: nosotros no podemos batallar contra Satanás ni con nuestros pecados si no creemos y abrazamos la verdad que está revelada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este libro contiene la verdad objetiva que define quiénes somos, para qué existimos y cómo debemos vivir. Ahora, ¿por qué entender este libro y la verdad que está revelada aquí es tan importante para la guerra espiritual? Bueno, porque como veíamos hace algunas semanas atrás, una de las estrategias que Satanás usa para tentarnos es introducir mentiras. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso hace algunas semanas, no? Entonces, Satanás siempre está introduciendo mentiras sobre el carácter de Dios, mentiras sobre el pecado, mentiras sobre tus necesidades. Y no solo eso, Satanás también distorsiona y busca torcer la verdad al nivel doctrinal.
busca torcer en este sentido y desviar tanto a las personas como a las iglesias de la verdad revelada en su palabra. Satanás se deleita en ver iglesias en desorden. Satanás se deleita en ver iglesias que ponen pastoras a predicar. Satanás se deleita en que la iglesia cante por 50 minutos y predique en 10. ¿Por qué? Porque su intención siempre ha sido apartar a los hijos de Dios de la verdad. Entonces es esencial, fundamental, que cada uno de nosotros estemos hambrientos por conocer la verdad de la palabra. Y ojo, no me refiero solamente a tener más información o la teología correcta, sino buscar ser transformados por este libro. Y escuchar esto es especialmente importante para nosotros como iglesia. Y quiero que me presten atención en esto que voy a decir, porque no te servirá de nada estar en una iglesia donde se predica la verdad si tú no buscas ser impactado por esa verdad al nivel práctico. En otras palabras, el centro no es cuánto sabes, el centro es cómo vives, porque esa es tu verdadera teología. Eso es lo que confiesas, lo que haces confiesa qué crees de Dios y de ti mismo. Dijo el puritano Thomas Watson, y me encanta cómo lo dice. Dice, al diablo no le importa cuántas píldoras de sermón tomemos siempre y cuándo esas pastillas no trabajen en nuestra conciencia. Qué buena imagen, ¿no? Al diablo no le importa cuántas píldoras de sermón tú tomes, cuántos videos escuches de predicación de sana doctrina, cuánto leas la Escritura, mientras no apliques esa verdad a tu propio corazón. Y es un recordatorio poderoso, ¿no? De buscar cada semana estar más cerca de la palabra y venir a la iglesia con un corazón de alguien que desea someterse a la autoridad de la palabra. Ahora, la segunda parte de la armadura es la coraza de justicia. La coraza era una placa de metal o cuero que cubría el pecho y la espalda del soldado y servía principalmente para proteger los órganos vitales de la persona que iba a combate. Y Pablo está usando esta metáfora de nuevo, esta imagen, para mostrarnos que para estar firmes en la batalla y defender nuestros órganos vitales de la fe, necesitamos protegernos con la justicia. Ahora, ¿qué quiere decir con esto, Pablo? ¿Con qué justicia? Y bueno, lo que Pablo nos está diciendo en este texto es que los cristianos necesitan recordar constantemente que su justicia viene a través de Jesús, que murió y resucitó por ellos. Por ende, el creyente debe siempre tener en su mente: yo no entro a la batalla queriendo ganar el favor de Dios. Yo ya tengo el favor de Dios porque Cristo murió por mí. Y esa es la realidad que Pablo quiere que entendamos. ¿Por qué? Porque tal como veíamos, una de las estrategias de Satanás es sumergirnos en la culpa, la vergüenza y la depresión, sobre todo luego de pecar. Y tenemos que entender esto. Una de las metas que Satanás tiene es que te alejes de Dios. Cuando uno mira el Génesis, cuando Satanás engaña
al hombre y a la mujer para que pequen, uno de sus grandes logros fue introducir la idea de que ellos no podían ir a Dios. Y es interesante porque en Génesis 3:8 dice, cuando oyeron al Señor su Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, entonces el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y lo ven, ¿no? Satanás logró su objetivo. Su objetivo no era solo que pecaran contra la ley de Dios. Su objetivo, luego de pecar, era separarlos. Qué interesante, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos huyendo de Dios cuando pecamos. Igual que Adán y Eva en el huerto. Y esto es un poderoso recordatorio para nosotros, iglesia. Porque si estamos en Cristo, Dios ya nos ha revestido con la justicia de Cristo. En consecuencia, Dios siempre te va a recibir como un Padre amoroso. Dios va a ser como el padre del hijo pródigo, que al ver que su hijo peca, Él corre a Él. Dios va a ser como aquel pastor que deja las 99 ovejas y corre a buscar a su oveja que está perdida. Y no porque tú lo merezcas, no porque tú hayas hecho algo para ganarte eso, sino porque Él envió a su Hijo, que es Dios hecho hombre, a pagar por el precio de tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Habías pensado en eso? Jesús pagó el precio de los pecados de toda tu vida. Aún los pecados que no has cometido. ¿Con qué propósito? De que tú puedas entrar al final de tu vida pudiendo decir, aquí estoy, Señor, en la justicia de mi Salvador y no en la tuya propia. Y esa es una excelente noticia, porque esa misma coraza de justicia que nos reviste, también nos recuerda quiénes somos, que hemos sido llamados a vivir como personas justas, personas que viven bajo el estándar del reino de Dios, porque esa es nuestra nueva identidad. Ahora Pablo continúa con la tercera parte y pudiéramos hacer un sermón prácticamente de cada parte de la armadura, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Y Pablo continúa en la tercera parte de la armadura del cristiano y dice en el versículo 15 de sus Biblias, mírenla conmigo, dice versículo 15, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Los soldados romanos usaban sandalias con correas fuertes y un agarre en la suela que era similar a los zapatos como de fútbol, del fútbol de verdad, el que se juega con los pies, con el fútbol. Y ellos tenían esos zapatos los que les daba estabilidad para la batalla. Es decir, sin el calzado correcto, el soldado podía resbalar o perder su capacidad de correr grandes distancias para la batalla. Entonces, lo que Pablo está comunicando a través de esto es que los cristianos necesitan estar listos para compartir el evangelio de la paz. Ahora la pregunta, ¿cómo compartir el evangelio se transforma en una herramienta para la guerra espiritual? Y bueno, cuando tú orientas, y escuchen esto, cuando tú orientas toda tu vida hacia lo eterno, tu corazón va a estar menos propenso a pecar y menos propenso a ser engañado. Piénsalo así. Si tú sales al trabajo, a tus estudios,
a comprar a la tienda incluso, a criar a tus hijos con esta mentalidad. Ellos necesitan escuchar el evangelio de la paz. Si tú haces eso y vives así, con esa mentalidad, ya no va a ser con quién voy a pelear en el trabajo, que por qué los precios están caros en el supermercado, que ha subido la gasolina. Voy a empezar a pensar quién está a mi alrededor que necesita escuchar las buenas nuevas del Rey Jesús. Tu corazón va a dirigirse hacia aquellas cosas que son eternas y no temporales. Y no sé si ustedes lo han experimentado, pero es de tanto ánimo cuando podemos y nos animamos, agarramos el valor de compartir nuestra fe con otros. Nuestro corazón se llena. ¿Por qué? Porque es parte de algo que constituye nuestra fortaleza espiritual. Y eso es lo que Pablo está comunicando en esta imagen. Ahora, la cuarta parte de la armadura es el escudo de la fe. Versículo 16, miren conmigo por favor. Dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno, de Satanás. Y es interesante porque en la época de Pablo, los escudos romanos medían 122 centímetros de largo y 61 centímetros de ancho. Y eran lo suficientemente grande para que un soldado tomara el escudo, se pudiera agachar y quedara prácticamente todo su cuerpo protegido. Y de hecho, en el frente, el escudo romano tenía una cubierta de metal y cuero que permitía minimizar los efectos de las flechas ardientes que mandaban los enemigos. Y lo que Pablo está mostrando con esta imagen que está comunicando es que por medio del escudo podemos resistir los dardos de fuego, las flechas de fuego que Satanás manda por medio de la fe. Tenemos que entender esto, y lo veíamos hace algunas semanas. Satanás está constantemente disparando contra nosotros. A veces dispara dardos interiores a nuestra mente con pensamientos, con dudas, con acusaciones, con mentiras. Y a veces también pueden ser circunstancias externas, pruebas, personas como la mujer de Job, como los amigos de Job, que hacen que estemos más propensos a pecar contra Dios. Por eso, si queremos resistir los ataques del enemigo, necesitamos levantar nuestra fe como un escudo. ¿Qué significa esto en la práctica? Necesito creerle a Dios. No solo creer en Dios, yo necesito creerle a Dios. Necesito poner mi confianza cuando vengan dudas. Y mis hermanos, les ruego, en cualquier lucha que estén enfrentando en este momento, no dejen que la incredulidad tome el control de sus corazones. No dejen que las dudas sobre el carácter de Dios los paralice. No alimenten ese tipo de pensamientos sobre dudas del cuidado, del carácter, del amor de Dios. Porque vivir de esa manera es peligroso. Nos vuelve presas fáciles para ser engañados por Satanás. Y saben, si vivimos así como incrédulos a veces, como dice Santiago, ni siquiera nuestras oraciones van a ser de provecho.
El puritano William Gurnall dice así, dice, un alma completamente carente de fe ora sin dejar nada de su carga con Dios, sino que vuelve a recoger todos sus problemas. Déjenme leerla una vez más. Un alma carente de fe, un alma que no le cree a Dios, ora, pero no deja su carga en Dios, sino que termina de orar y recoge todos sus problemas y se los lleva de nuevo a su casa. Esa es la oración sin fe. Y justamente si queremos batallar, tenemos que creer que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. De que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Él cumplirá su propósito en mí, porque el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esa es la promesa con la cual podemos resistir esos ataques que vienen de parte de Satanás. Ahora, Pablo continúa con la quinta parte de la armadura, versículo 17. Miren conmigo, por favor. Tomen también el casco o el yelmo, como dice la Reina Valera, de la salvación. Y el casco era una pieza clave de la armadura de un soldado. No importaba cuán bien protegido estuviera un soldado sin casco era un soldado profundamente vulnerable. Y para el cristiano, Dios ha dicho que necesita estar cubierto con el casco de la salvación. Ahora, si miramos en 1 de Tesalonicenses 5:8, Pablo usa una expresión casi idéntica que nos ayuda a entender mejor a qué se refiere con el casco de la salvación. Dice 1 de Tesalonicenses 5:8, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y el casco, y por casco la esperanza de la salvación. Por casco la esperanza de la salvación. Entonces lo que Pablo está diciendo en este texto es que los cristianos necesitan cultivar una actitud de esperanza. ¿Por qué? Porque una de las estrategias que tiene Satanás es buscar desanimarte. Satanás quiere que te canses de batallar, que te canses de orar por la persona que ha estado orando, que te canses de luchar contra ese pecado y ya cedas. Eso es parte de lo que desea hacer. Quiere que te frustres rápidamente y pienses que no tiene sentido vivir para la gloria de Dios. Y ahora cuando vengan esos pensamientos, necesitas aferrarte a la esperanza del Evangelio que has creído. Porque yo sé a quién he creído, que es poderoso para salvarme. La última parte de la armadura, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta pieza es la única arma ofensiva que tiene el cristiano. Y es justamente el poder de la palabra para hacer incluso huir a Satanás. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, reprendió o respondió a los ataques de Satanás diciendo, escrito está. Es decir, él usó la palabra no solo para resistir la tentación, sino también para que Satanás huyera de él. Y eso nos deja una poderosa lección, que si queremos vencer la tentación, necesitamos saturar nuestras mentes de la palabra de Dios. Para eso tú necesitas tomar tiempo para leer, meditar y memorizar la palabra de Dios, especialmente en las áreas donde estás batallando de manera más aguda. Una de las estrategias que más bendición me ha provisto en mis propias batallas
es memorizar textos que me enfoquen hacia la comprensión correcta de quién es Dios, de cómo entender esta batalla y ser librado por el poder de la palabra. Repetir versículos en tu mente cuando venga la tentación. Bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque cuando haya soportado la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y lo tengo en mi mente, listo y dispuesto para combatir, para batallar, para pelear. Y esto es importante, porque si la tentación va a entrar principalmente por nuestras mentes y corazones, lo que va a hacer la diferencia de alguien que resiste la tentación y alguien que la cede es qué tiene en su mente y su corazón. Es que tanto ha abrazado las verdades que Dios ha dicho y cuánto han moldeado su propio corazón. Ahora, sé que hemos ido un poco rápido, pero al examinar estas 6 partes en su conjunto, lo que vemos es que los creyentes batallan en dependencia de Dios. Cada una de estas armas nos recuerda que nosotros no tenemos el poder para luchar por nosotros mismos. No tenemos la fuerza, la sabiduría para poder combatir en esta batalla, y por eso la armadura es un recordatorio de la necesidad de vivir en sumisión a Dios. Y la armadura será útil solo a aquellos que buscan depender del poder de Dios en oración. Y eso nos lleva a la segunda parte del sermón, que es la fortaleza del soldado, y es la oración. Dice el versículo 18, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que Pablo está mostrándonos en este pasaje es que la oración es el medio por el cual el creyente depende de Dios y recibe fortaleza para la batalla. En otras palabras, no basta solamente con conocer las piezas de la armadura y cómo usar cada pieza. La armadura es únicamente efectiva cuando yo la uso en medio de la oración. De hecho, sin la oración, todos nuestros esfuerzos por resistir a Satanás van a ser en vano. Y quiero que pienses esto. ¿Te has preguntado por qué Dios permite que Satanás exista y tenga poder aún para engañar y hacer tropezar a los cristianos? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué Dios, siendo un Dios omnipotente, ha permitido a Satanás por un tiempo que pueda hacernos tropezar? Les pregunto, ¿tiene Dios el poder para detener a Satanás? ¿Pudiera Dios decirle y decretar a Satanás, con mis hijos no? Todo el resto sí, pero con mis hijos no. ¿Pudiera Dios hacer eso? Absolutamente no. Entonces la pregunta es, ¿por qué ha decidido no hacerlo? ¿Te has preguntado eso? Y creo que Dios ha decidido que Satanás siga siendo un medio de tentación porque quiere que nosotros vivamos en una dependencia radical a Él, que rindamos nuestra vida. Dios quiere que cada uno de nosotros aprenda que no es suficiente. ¿Y te has dado cuenta
que Dios siempre pone a nuestro alrededor, en nuestras circunstancias, momentos que nos muestran que no somos suficientes? Siempre, ¿no? Siempre vienen cosas que sobrepasan nuestro límite. Como que creemos, mira, la voy llevando bien, estoy haciendo esto bien. Pero Dios pone algo, ¿con qué fin? Con que tú aprendas que tú no eres autosuficiente. Tú no puedes sostenerte a ti mismo. Dice John Piper, dice, aferrarnos a la ilusión de la autosuficiencia, de que tenemos poder para salvarnos a nosotros mismos, es un suicidio. Qué buena imagen también. Aferrarnos a la ilusión de que somos autosuficientes y querer poner nuestra esperanza en lo que yo puedo hacer es un suicidio. ¿Por qué? Porque tú te vas a fallar. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? Tú te fallas constantemente a ti mismo. Tú te propones hacer cosas que no cumples. Tú te propones pensar cosas que terminas pensando. Haces cosas que juraste no volver a hacer. ¿Por qué? Porque no debes depender de ti. La fuerza para resistir la batalla no viene de nosotros. La victoria viene del cielo. Y la oración es el medio que conecta el cielo con la tierra. Y Pablo es interesante porque nos muestra 5 elementos que debe tener una oración para resistir. Primero, Pablo dice, oren con toda oración y súplica. Es decir, no limiten su vida de oración. No oren solo para casos de emergencia, cuando hay crisis. La oración es el aire de tu vida espiritual. Es decir, es algo que debes usar en todo momento. Todo momento. No pienses que hay cosas demasiado pequeñas para llevar a Dios, ni creas que eres lo suficientemente fuerte para llevar las cosas más pequeñas de tu vida. Y saben, creo que uno de nuestros grandes problemas es que a nosotros nos gusta resolver y después orar, ¿no? Primero veo, ¿qué puedo hacer? Y cuando veo que no pude hacer, ok, ahora oro. Pero se dan cuenta que el principio es al revés, ¿no? Primero oro y luego hago. Un puritano dice, usted puede hacer algo más que orar después de que ha orado, pero no puede hacer nada más que orar hasta que ore. O sea, lo primero que debiésemos hacer ante cualquier circunstancia que se presente en nuestra vida es orar. ¿Debería comprar esto? Voy a orar. ¿Debería hablar con esta persona? Voy a orar. ¿Debería, pongan cualquier cosa ahí, voy a partir orando? Segundo, Pablo dice, oren en todo tiempo. Es decir, debemos orar en cada oportunidad que tengamos. Los creyentes necesitan vivir en un estado de oración, un estado de estar en constante comunión con Dios, constante, trayendo a tu mente la oración en cada paso. Aún piensa en esto, mientras manejas, ora al Señor que te cuide en el camino. Señor, ayúdame a llegar a mi destino. Señor, ayúdame a no exasperarme porque los otros van un poco lento y yo quiero ir ahí como rápido y piadoso a máxima velocidad. Ayúdame, Señor, a manejar de una manera bíblica. Y eso precisamente, obviamente, va a ser clave en la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo Satanás va a atacar. Si supiéramos,
Sería más fácil, ¿no? Si nos llegara, como decía yo la vez pasada, un warning en el celular, igual que el de los tornados. Bien, ojo, va a atacar Satanás. Y ahí tú, alerta, atento, ya viene el ataque. No, no sabemos cuándo viene. Entonces hay que estar siempre alerta, velando y orando para no entrar en tentación. Pablo dice también en este pasaje, oren en todo tiempo en el Espíritu. Esto significa orar en dependencia y conformidad con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Si la espada del Espíritu es la palabra, orar la palabra es una manera de orar en el Espíritu. Orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando venga la tentación, ora con la verdad que el Espíritu inspiró. Puedes decir, Señor, yo sé que no voy a ser tentado más allá de lo que puedo soportar. Por favor, ayúdame a soportar y dame la salida a través de tu Espíritu. Señor, dame fuerza, porque yo sé que el pecado no se va a enseñorear de mí, pues no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Eso es orar en el Espíritu, orar alineado con la voluntad de Dios revelada por la palabra inspirada por el Espíritu. Cuarto, dice Pablo, oren de manera perseverante. Y dice, y así velen con toda perseverancia. Mis hermanos, no debemos cansarnos de orar, aun cuando Dios no haya contestado a nuestras peticiones. Y yo sé que es difícil esperar, ¿no? ¿O a ustedes les gusta esperar? No, obviamente a nadie le gusta esperar. Y menos en la época del microondas, de Amazon Premium, que queremos que las cosas lleguen rápido y que la devolución sea rápido y sea todo rápido. Pero muchas veces Dios quiere enseñarnos algo mientras esperamos. Yo sé que muchos de ustedes han estado orando por sus hijos, por sus esposos, por sus esposas que no conocen al Señor. Y les ruego, no dejen de hacerlo. No dejes de hacerlo. Sigue clamando. Sigue insistiendo. Sean como esa viuda persistente que se presentaba delante del rey noche y día, noche y día, noche y día, hasta que el rey dijo, ok, le voy a hacer justicia a esta viuda porque ya me tiene harto ya. Y lo que nos quiere enseñar esa parábola es que Dios no es ni siquiera como ese rey. Dios es justo, es bueno, es amoroso. Y si Él le hizo justicia a esa viuda, ¿creen que no nos va a escuchar a nosotros? Por supuesto que sí, porque somos sus hijos. Y la oración de fe puede mucho. Y es real. A veces se nos olvida las cosas que oramos y las maneras en que Dios cumple. Tenemos amnesia espiritual tantas veces, ¿no? Vemos a Dios obrar de maneras increíbles. Vemos a Dios proveer, vemos a Dios cumplir cosas que deseábamos y que necesitábamos, pero viene la prueba otra vez y vuelve la amnesia espiritual. Y se me olvida la manera en que Dios ha sido fiel con nosotros. Mis hermanos, si Dios ha sido fiel en el pasado, lo es en el presente y lo va a hacer en el futuro, porque Dios no puede cambiar. Por tanto, clamen a Él, sigan insistiendo. En quinto lugar, dice Pablo, oren por el avance del reino de Dios. Dice súplicas y súplicas por todos los santos. Y esto es importante. No hagan su vida de oración un círculo cerrado en ti mismo. Tus problemas, tus necesidades. Recuerda también orar por otros. Ora por todos los santos.
ora por el avance del Evangelio. Y Pablo está moldeando eso en este mismo pasaje, porque él está a punto de enfrentar un juicio frente a una de las posiblemente la autoridad más grande de su época. Y su oración no es que lo liberen, ni siquiera pide por protección. Él pide que le sean dada palabra para abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador, que era una posición real, pero en cadenas, y que al proclamar hable sin temor como debo hablar. Ese, mis hermanos, es un corazón que ora alineado con el cielo. Está pensando, ¿cómo puedo yo en este momento ser de bendición para que otros conozcan a Cristo? Y es parte de la oración que necesitamos buscar, alinear, cómo bendecir y ser de sustento para otros en oración. Y quiero cerrar con esto. Nuestra carta concluye así, y no vamos a alcanzar a ver los detalles de todo. Dice, pero a fin que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros, para que consuele sus corazones. Y dice, paz sea a los hermanos y amor con fe, de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y cierra así, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Interesante, ¿no? Después de hablar de la guerra, de la armadura, de los enemigos, de la lucha constante, Pablo cierra hablando de la paz, el amor y la gracia. ¿Por qué? Porque aunque estemos en guerra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, peleamos del lado del rey que ya ha vencido. ¿Por qué? Porque Él ha aplastado la cabeza de la serpiente. Y yo puedo recordar, al ver todo este libro de Efesios que hemos predicado en múltiples semanas, que si Dios me escogió antes de la fundación del mundo, si Dios me dio acceso como un gentil a las promesas de Dios, si Dios me hizo una nueva criatura, si Dios me ha dado las armas para pelear, yo sé que voy a llegar a alcanzar mi herencia en los cielos. Y ese es nuestro destino, hermanos. No olvidemos que el reino de los cielos en la eternidad es la razón por la cual vivimos. No vivimos para acumular cosas en la tierra, ni para que se haga nuestra voluntad, sino para que se haga la voluntad del Rey, que nos ha salvado y amado en todas las cosas. Vamos a orar. Señor, agradecemos lo hermoso que ha sido pasar por las verdades del libro de Efesios, Señor. Tantas cosas que hemos recordado en esta serie, tantas verdades que han impactado nuestro corazón, tantas veces hemos tenido que venir en arrepentimiento y fe, confesando, Señor, que no cumplimos el estándar. Pero nuestra esperanza no está en nosotros, está en aquel que nos amó. Y Él mismo es quien nos santifica y en eso nos basamos, Señor. Protege, Padre, a cada uno de mis hermanos. Dale poder, Señor, a través del Espíritu Santo y tu palabra y la oración para resistir toda tentación, Señor. Que no sea miedo lo que genere esto en nosotros, sino dependencia de tu poder. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús.